Quería adelantarte o contarte, Horacio, que desde hace más o menos 15 años que estamos trabajando con biotecnología, desarrollamos un fertilizante biológico, que es líquido, que es para pulverizar las plantas, le hemos denominado Organic Base, y funcionaría muy bien para proteger a las plantas de mora de las heladas, para que no se congelen, y fundamentalmente para tener una brotación rápida después de la poda. O sea que esto es por ahí una experiencia que podemos compartir con algunos productores que vos consideres, así que el Organic Base está a disposición del Centro de Investigación Entomológica. Sí, bueno, desde ya nos interesa probarlo. Sería una muy buena noticia que funcionara bien. Estoy seguro que si lo estás promocionando es porque es así, así que eso nos permitiría, en el corto invierno que tenemos, poder seguir trabajando, porque como las crías, les decía, son de 30 a 35 días, a lo largo del año se pueden hacer 10, 12 crías sin inconvenientes. Si podemos aprovechar julio y agosto, que son meses duros por las heladas, con un producto de este tipo, tanto mejor, porque podemos incorporar a lo mejor hasta 2 crías más. Yendo a la segunda pregunta, que era la del tema de los costos y la rentabilidad, mucho va a depender del manejo del productor. Ahora, para trabajar en esto hay que tener un espacio para la cría del gusano de seda y hay que contar con una plantación de moras. También el productor que se inicia en esto mañana no va a estar criando una cantidad importante, digo yo siempre 1 millón de larvas, va a criar pequeñas cantidades, así que para hacer las crías didácticas, para ir aprendiendo, con cualquier árbol de mora que tenga cerca le va a servir. Pero tiene que pensar que a lo largo del primer año de sus experiencias tiene que ir estableciendo un cultivo de morera. Para trabajar y que esto sea rentable, el productor tiene que pensar que como mínimo tiene que plantar media hectárea de moreras. Lo ideal sería entre 1 y 2 hectáreas. De ahí, si hablamos de una densidad de plantación de una planta por metro cuadrado, es decir, 10.000 plantas de morera, tengamos en cuenta que se trabaja con la mora como un arbusto, no como un árbol, como si fueran plantas de té o yerba mate, plantas pequeñas con un corte intensivo para que tengan brotes tiernos, porque igual que en el té, acá me interesa el brote tierno. El gusano va a estar contento y feliz si yo le doy de comer hoja tierna, hoja seca, hoja dura no la come, no le alimenta igual. Pero necesito de hojas frescas todo el tiempo. Y una cosa importante, porque no es un hecho menor y es un problema para muchos productores, la plantación tiene que estar al lado del centro de cría. Es decir, yo no puedo tener el galpón de cría acá y la plantación en la chacra del vecino a 7 kilómetros. El acarreo de hojas es constante, con estos calores las hojas se secan rápidamente, así que se corta y se pone adentro del galpón y los días de mucho calor se hace una poda muy grande temprano, se acopian las hojas dentro del galpón. Es imposible que los costos me cierren y los tiempos me cierren si yo tengo la plantación lejos. La plantación tiene que estar al lado del galpón de cría. Pero este es un proyecto interesante para pensar en lo que es un trabajo asociativo, corporativo, cooperativo, donde varios productores se juntan y a lo mejor uno pone la mano de obra, otro pone el galpón, otro pone el espacio para la plantación y perfectamente entre 3 o 4 productores pueden llevar adelante el emprendimiento. Vamos un poco a los números. Hoy el mundo textil en Argentina está muy ávido de esta fibra. Estamos promocionándola hace 15 años, un poquito más a lo mejor, y hay muchos productores a lo largo de todo el país con producciones pequeñas, que llamamos nosotros producciones artesanales. Argentina no es un país que ha llegado a la industrialización de la seda, como lo es, por ejemplo, Brasil. Brasil, que tiene una situación ecológica, política, económica muy parecida a la nuestra, porque somos vecinos hermanos, hoy es el tercer productor mundial. Después de China, después de India, está Brasil como tercer productor a nivel mundial en seda y con una de las fibras de mejor calidad. Ahora, tienen 70 años de historia y tienen mucho apoyo del Japón, que ha subsidiado esa actividad en el país durante mucho tiempo. Hay empresas muy grandes que están establecidas y que hacen muy bien las cosas. Argentina es un país igual que los que integran la Red Andina de la Seda, me refiero a Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, Guatemala, que estamos trabajando en conjunto, pero nos interesa un desarrollo artesanal. ¿Por qué artesanal? Porque el desarrollo artesanal es un desarrollo pensado en el pequeño productor, un productor que con una
cosecha de entre 20 y 50 kilos de capullos de seda, piensa en hacer hilo y comercializarlo y darle valor agregado a esos capullos, o llegar a una prenda terminada que la puede hacer con un telar de peine, o si él no tiene el oficio lo puede hacer su vecino, pero se pueden establecer cadenas productivas locales. Estamos trabajando en esto buscando lo que se llama la denominación de origen del producto. Queremos un producto que se llame seda misionera, que sea seda hecha aquí por misioneros y que tenga ese sello distintivo. Actualmente el mercado textil está pagando por los capullos $40 el kilo. Es un precio, mirando los valores internacionales, alto. Sin embargo, debería estar más alto. Algunos productores logran, con capullos de muy buena calidad, exigir un precio mayor. $40 es, estimo yo hoy, uno de los valores buenos que se paga, pero de los más bajos en el país. Hay productores que cobran $60 y $80 el kilo de capullos y lo venden. Ahora, un productor que pasa la fase de cría de capullos, de cría de gusanos para producir capullos, y decide capacitarse, él, su señora, la familia, los vecinos, para trabajar con ruecas y hacer un hilado artesanal, gana 10 veces más. El kilo de fibra hilada vale entre $400 y $600 el kilo. Mientras más trabajada, más fina, mejor. Un hilado grueso se hace más rápido, pero se vende más barato. Un hilado más fino lleva a lo mejor un poco más de tiempo, más de paciencia, más dedicación, pero se vende mucho más caro. Bueno, lo que tenemos acá es un gusano de seda. Este gusano de seda es el estadio inmaduro de una mariposa, de una polilla nocturna, que una vez que termina de alimentarse, y esto le lleva aproximadamente 30 a 35 días dependiendo de las condiciones ambientales, empieza a tejer un capullo, que es este que tenemos acá, donde, ahí lo podemos ver, está tejiendo, deposita de sus glándulas sericígenas, como si fuera una araña que teje la telaraña, va largando dos proteínas que se llaman sericina y fibroína, que al contactar el aire se endurecen y forman el hilo de seda. Lo que nosotros tenemos acá son capullos ya formados de larvas que ayer empezaron a tejer, y sobre las ramas, sobre las hojas de las moreras, empezaron a tejer sus capullos. Normalmente esto es material didáctico. Un productor no va a dejar que encapullen sobre las ramas, sino que se ponen unas estructuras plásticas que se llaman rodalinas, donde el gusano puede tejer y de ahí se cosecha en forma prolija. Entonces, los capullos, una vez cosechados, se procesan para sacar la fibra textil, ya sea como un monofilamento, porque cada capullo aquí tiene un filamento que es muy delgado, y aproximadamente cada capullo tiene entre 1 y 2 kilómetros de hilo, y esto, para sacarlo, hay que ponerlo en agua caliente. Una vez que se pone en agua caliente, se afloja esa goma, esa proteína externa que tiene, que es la sericina, y empezamos el proceso de devanado. Si juntamos 40 capullos y los devanamos en forma simultánea y le vamos dando una torsión, vamos a tener un hilo semejante a un hilo de coser en su grosor. Ahora, lo que tenemos acá sobre la mesa son muestras de distintos hilados que están hechos en forma totalmente artesanal, otros que son más gruesos, más suaves, más ásperos. Ninguno de estos que están acá en la mesa tiene color. Esto es seda natural todavía sin teñir. Esto sí tiene un ligero tinte que se ha hecho en este caso con té. La seda acepta muy bien cualquier colorante de origen natural. Entonces, estamos trabajando también en lo que es la investigación sobre los principios tintorios de nuestras plantas nativas para tratar de aplicarlos a la seda natural. Acá en esta caja, lo que podemos ver es lo que se llama el vellón de seda.
Si nosotros tiramos los capullos en agua caliente, los podemos abrir y se arma una fibra similar al algodón. Esta fibra, con una rueca, se transforma en un hilado. Lo que vamos haciendo es estirando la fibra y dándole el grosor que queremos con la torsión y el estirado. Un proceso que requiere de una persona que haya aprendido este oficio, una rueca y un poco de tiempo. Ahora, volviendo al tema de los tintes. Acá, por ejemplo, lo que tenemos son muestras de seda teñida con distintos colorantes. En este caso, el colorante es maní, cáscara de maní, con distintos mordientes. El mordiente es el fijador del color. Es un producto químico que garantiza que el color no se va a perder con el lavado, con el sol, con la fricción. La misma cáscara de maní, con alumbre, con dicromato de potasio, con sulfato de cobre, con sulfato de hierro, da tonalidades distintas. En el caso de arriba, lo que tenemos es cochinilla. La cochinilla es un insecto. En este caso, estas son cochinillas que se han traído de Santiago del Estero, que se alimentan de las tunas, de los cactus que crecen en Santiago del Estero. Y acá tenemos distintos colores en seda natural que se obtienen a partir de, como decía hoy, un fijador, un mordiente de base sobre el que se aplica el tinte. Lo interesante de esta actividad es que un productor que se quiera dedicar a ella no necesita una gran inversión. Para dedicarse a la cría de los gusanos de seda hay que tener un pequeño galpón, una habitación donde criarlos porque se crían bajo techo y tener moreras para su alimento. El único alimento del gusano de seda, no come otra cosa, es la hoja de la morera. Entonces, un productor que se quiere dedicar a esto tiene que capacitarse, va a hacer un curso, nosotros acá los dictamos todos los meses, el próximo curso es creo que el 6 de abril, pero periódicamente los estamos dictando. No habría inconveniente en organizarlo en San Vicente, en ir y organizar un curso ahí en la universidad. Y después de capacitarse, el productor tiene que empezar con pequeñas cantidades, hacer crías que nosotros llamamos didácticas, criar 100, 200, 500 larvas. Es una cría rápida, en 30 días ya va a llegar a sus capullos, y en la medida en que va conociendo este material biológico que es nuevo, pero que no es muy distinto que criar una gallina, un chancho o una vaca, tiene sus idas y sus vueltas. Una vez que lo conoce, puede animarse a criar cantidades mayores. Obviamente, para criar 1 millón de larvas hay que tener suficientes hojas de mora como para poder alimentarlas. En la sericicultura hay una unidad de medida que es el telaino. Un telaino equivale a 20.000 larvas que después se van a transformar en 20.000 capullos y de ahí se pueden sacar 20 kilos de seda natural. Requiere de 500 kilogramos de hoja para toda la cría, ¿está? Sin pesar ramas, solamente hojas, porque es lo único que come. De esos 500 kilos de hojas, 470 los come en los últimos 10 días. Es decir, que cuando la larva es chiquitita, obviamente come muy poco, con muy pocas hojas alcanza, pero cuando llega al día 15, al día 20, se transforma en una máquina de comer, y si no tenemos las hojas de morera suficientes y de buena calidad, obviamente el producto que vamos a obtener es de mediana calidad. No hacen falta equipamientos costosos, no hay que invertir en nada. Una persona que hoy en la chacra está plantando maíz o mandioca perfectamente puede plantar moreras. La morera crece de estacas, se planta exactamente igual que la mandioca, crece muy fácil en cualquier lugar de la provincia. Tenemos muchas variedades que están bien adaptadas a este terreno. Y acá, bueno, lo importante es reconocer, seleccionar adecuadamente moreras que tengan mucho contenido de proteína, que broten rápidamente después de la poda, que se banquen algunas heladas que solemos tener o los calores fuertes del verano. Y bueno, ese es uno de los trabajos que hemos hecho a lo largo de estos años en nuestros proyectos de investigación. Hoy podemos entregar a los productores material genético de primera calidad, tanto en gusanos de seda como en estacas de morera. Decime, dos cosas me interesan. Lo que decías recién sobre la mora, los tipos de mora que pueden servir para el gusano como fuente de alimentación. Y segundo, que me digas más o menos los costos de producción y dónde el productor puede comercializar los subproductos que salen de esta explotación. Perfecto.
Bueno, las variedades de morera que hay en nuestra provincia son muchísimas. En un primer relevamiento que hicimos todavía a finales de la década del 90, registramos más de 127 variedades para la provincia sin haber investigado en algunas de las localidades. Hay muchas variedades y esto se debe particularmente a que la morera tiene una gran capacidad para hibridizar. Entonces, se hace muy difícil la clasificación taxonómica, la identificación exacta de la especie, porque al hibridizar están apareciendo especies nuevas todo el tiempo. El polen de una se mezcla con el polen de otra y en breve tenemos una planta distinta. Y por esa misma razón no propiciamos el hecho de que la gente plante moreras a partir de la fruta, de la semilla, porque como es producto de la reproducción sexual no sabemos cuál es la característica que va a tener esa planta hija. Acá lo ideal es trabajar clonando, es decir, plantando estacas, donde nos garantizamos que el material genético es el mismo que de la planta donde la corté. Las estacas de mora se pueden obtener fácilmente a partir de un buen pie, de una planta que tenga las características que nosotros buscábamos, y siempre hay que mirar un poco qué es lo que vamos a querer hacer. O sea, si en este caso particular vamos a usar la mora para los gusanos de seda, pero yo en la chacra aparte tengo cerdos, tengo vacas, es un excelente forraje, tiene un alto contenido de proteína, tiene un contenido de proteína que es superior a la alfalfa, entonces puedo aprovecharla para otras cosas. Obviamente, si voy a armar una plantación de 1 hectárea de moras para alimentar a los gusanos de seda y no pienso en aprovechar la fruta, también estoy perdiendo. Entonces hay variedades de mora que tienen un rendimiento muy importante en frutas, que tienen frutas muy ricas, de gran tamaño, con mucho azúcar. Entonces el productor puede empezar a pensar en subproductos de esta actividad como para mejorar su rentabilidad, porque cuando hablamos de la rentabilidad, si hablamos de la fibra es una cosa, pero acá hay un montón de productos secundarios, ¿está? Y esto es algo que nosotros en los cursos lo trabajamos muchísimo. A ver, si yo voy a hablar de los excrementos del gusano de seda, los excrementos son secos, no tienen olor, se juntan muy fácil, puedo poner un plano inclinado abajo de la cama de cría y se juntan solos, pero concentran muchísimo nitrógeno, fósforo, potasio, lo que normalmente vamos a la agroveterinaria a comprar. El NPK que se compra en la agroveterinaria, acá lo podemos tener, lo podemos producir y lo podemos comercializar. El excremento de gusano de seda en Europa es un fertilizante muy buscado, es más caro casi que la fibra de la seda. Y tiene muy buen rendimiento con muchas especies que en nuestra provincia se trabajan muy bien, como por ejemplo con las orquídeas. Entonces, si voy a criar gusanos de seda, seguramente los orquideófilos del lugar van a venir a buscar ese producto y es otra cosa que se puede vender. Hay muchos productos secundarios, por eso cuando hablamos de rentabilidad hay que hablar por un lado de la fibra y por otro lado de todos los productos secundarios, que son muchos. ¿Quiénes compran la fibra? El mercado textil en general demanda la fibra. Una persona que hoy tiene este producto, gracias a Internet y a las comunicaciones, lo pone y lo vende. Las personas que quieren esta fibra saben quiénes son los productores y dónde están criando y cuándo crían, porque están ávidos del producto. El producto se vende muy fácil. Hay mucha demanda y hay muy poca oferta. Eso garantiza que el productor que se inicia en esto pueda tener asegurada la venta del producto, más si es un producto de buena calidad. Hoy, hasta un producto de segunda se vende fácil, se vende rápido. Les decía, la fibra vale 10 veces más que el capullo. Ahora, también hay que decir que es un error llegar al hilo y venderlo, porque es muy fácil procesar el hilo y llegar a un producto final. ¿Está? A ver, pongamos por ejemplo una corbata. Una corbata, en el mejor de los casos, lleva 100 gramos de seda. Y eso me está hablando de que yo puedo multiplicar esos 400, 500, 600 dólares que vale el hilo otra vez por 10. Obviamente, para hacer una corbata hay que incorporar en esta cadena de producción a alguien que entienda de diseño, de confección, de marketing, de mercados. Bueno, pero esas cadenas productivas se pueden lograr localmente. Nosotros tenemos profesionales de cada una de esas áreas en la provincia, dentro de nuestra universidad, en empresas privadas. Entonces, los entramados productivos están surgiendo y van a seguir surgiendo. Ahora, voy a volver un poco al tema de la variedad de la mora porque me quedó pendiente algo. Cuando hablamos de las moreras que están en la provincia, hay moreras, todas sirven como alimento del gusano de seda, puede comer cualquiera.
pero no todas van a rendir de la misma forma. Para no tener que llegar a mandar la hoja, a analizarla a un laboratorio, que eso tiene sus tiempos, sus costos, hay determinadas variables que están correlacionadas. El tamaño de la hoja está muy correlacionado, por ejemplo, con el contenido de proteína. Entonces, si el productor apunta a variedades de mora que ya están asilvestradas al lugar donde él está, Misiones es una provincia chica, pero tiene climas muy distintos. La costa del Uruguay no es la costa del Paraná, la zona de Irigoyen no es lo mismo que la zona sur acá de Posadas. Entonces, tenemos variedades que a lo mejor acá tienen un rendimiento muy bueno y la lleva alguien a Irigoyen y por la altura, por el fresco, no van a rendir de la misma manera. Entonces, es muy importante mirar las variedades que ya están asilvestradas al lugar. Esas variedades, a lo mejor en Irigoyen, van a ser muy resistentes a las heladas. ¿Está? Y las de acá a lo mejor van a ser más resistentes a los calores secos que estamos teniendo. Bueno, es importante mirar un par de variables que son de importancia agronómica. Una cosa que el productor puede contemplar y estudiar en las moreras del lugar es cuánto tardan en brotar después de la poda. ¿Está? La morera se puede podar en cualquier momento del año, pero como cualquier otra planta hay meses que son convenientes y meses que no. ¿Está? Entonces, si yo la podo, ¿cuánto demora? Acá lo que voy a necesitar es que brote rápido. Hay moreras que 15 días después de cortadas ya tienen brotes tiernos y un mes después ya tienen ramas con muchas hojas que se pueden usar como alimento para el gusano de seda. Esas son las variedades que nos sirven. Sin embargo, si yo podo la morera pero tarda 3 meses en empezar a brotar, no me va a rendir lo mismo, no me va a servir. ¿Está? Nosotros lo que podemos hacer es asistir a los productores de la zona sur de la provincia, entregarle estacas. Ahora, un productor que está en El Dorado, en Iguazú, perfectamente puede asistir al INTA de la zona que le va a poder asesorar. En el INTA Monte Carlo tienen una muy buena plantación de moreras que la han usado durante muchos años para abastecer de forraje a la gente del lugar. Y esto nos garantiza contar con material genético de rendimiento conocido, que es lo importante. Bueno, Horacio, realmente muy claro toda tu explicación con respecto a la vida del gusano, del seda, de esta maravilla que puede producir a través de su saliva y del sistema de elaboración muy sencillo para nuestro productor.